Regresé. ¿Pensaban que ya me había ido? Pues no, aquí estoy. Mil disculpas, se nos fue el internet. Ya saben que estos medios así son. Muchas veces nos agarran desprevenidos. Y bueno, vamos a darle continuidad al tema que habíamos estado ya tratando, con lo que el apóstol Pablo habla con respecto a la manifestación del pecado, ¿no? Y cómo es que se manifiesta el pecado con relación al descubrimiento que él hace cuando escudriña la ley. Mencionábamos que la ley no justifica a nadie. Muchas personas confunden que cuando Jesús dijo, yo no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirlo. Y muchas personas dicen, bueno, es que si aceptas a Cristo, ya cumples toda la ley. Y se olvidan de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, sí, Jesús lo cumplió al pie de la letra, pero los 10 mandamientos no quedaron olvidados. Inclusive todo el Nuevo Testamento, y enfocándonos solamente en las escrituras o las cartas del apóstol Pablo, Pablo habla que en todos sus escritos habla de los 10 mandamientos. Si tú analizas de manera muy detenida las 13 cartas que Pablo escribe a las iglesias, dentro de sus escritos va el manifiesto de los 10 mandamientos. Entonces nosotros podemos captar y podemos entender el mensaje relacionado a la justicia. Jesús o el profeta Jeremías claramente dice que él levantaría a un renuevo que regiría con justicia. Entonces nos damos cuenta que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que a través del Hijo nosotros pudiéramos ser justos, porque de acuerdo a la ley ninguno es justificado. Imagínate, de acuerdo a los mandamientos o los estatutos o preceptos de Moisés, existen 613 preceptos, 613 mandamientos. Si uno de esos preceptos es quebrantado por el hombre, se hace infractor de toda la ley. ¿Cuándo vamos a ser justificados por la ley? Si por uno que fuera quebrantado, todas las leyes que ya habíamos practicado con anterioridad queda nulo, no sirve para nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Él hace una declaración muy fuerte. El profeta Isaías nos muestra en el capítulo 64, ahí donde dice el profeta Isaías, capítulo 64, es 66, perdón, capítulo 66, dice la palabra de Dios de esta manera. A ver, permítame tantito. Sí, perdón, es 64.6 del libro de Isaías, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ojo, Dios ve al hombre y lo ve reprobado, lo ve sucio, contaminado. Entonces, lo mismo cuando Dios destruye a la generación preadámica. Acuérdate que en el capítulo 5, capítulo 6 de Génesis, dice claramente que el pensamiento de los hombres era de continuo mal. Ellos estaban peor cada día y eran corruptos cada día. Entonces Dios tuvo que destruir a esa generación y salvar a una familia. Ahora, vemos que otra vez Dios, de acuerdo al profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Dios ve a una generación pervertida, corrupta una vez más, y Él claramente dice, todos están sucios y todo lo que hacen es para desagrado mío, no me agrada, porque lo hacen ya no pensando en mí, sino en sus propias conveniencias. Entonces, ayunaban bajo su propia conveniencia, oraban bajo su propia conveniencia, hacían sacrificios bajo su propia conveniencia. Entonces, ¿qué dice Dios? Estoy harto, estoy cansado. Por eso menciono, si nosotros pedimos que Dios actúe en justicia,
Dios tiene primero que pesar nuestro corazón y tiene que poner en balanza nuestras obras, porque antes de hacer justicia hacia otra persona, lo va a iniciar con nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice en Isaías capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, porque ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y Dios hace una pregunta y dice: ¿quién demanda esto de vosotros, de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo. Y dice: convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad nuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlo. ¿Hasta dónde llega Dios? Observa, Dios tiene un límite. Sí. Dice la palabra que Él es lento para la ira, pero nunca dice que no tiene ira. Él es lento. Eso significa que parte del carácter de Dios es la ira, pero sin embargo Él tarda en airarse. Y dice que sus misericordias son más altos que los cielos. Aquí es donde nosotros tenemos que analizar nuestra condición. ¿Cuál es la condición del ser humano? Dice Isaías que estamos sucios, que vuestras obras están llenas de suciedad, nuestras obras son inmundas, dice el profeta Isaías en su capítulo 64, verso 6, ya lo leímos: justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, todo lo que el hombre haga para agradar a Dios sin tener al Hijo de Dios en su corazón, todo lo que haga es inmundo. Dice la palabra de Dios como trapos de inmundicia. Y se va a escuchar raro y tal vez algunos lo escuchen fuerte, pero cuando el profeta Isaías dice que como trapos de inmundicia, está haciendo trae a su mente una figura: el trapo de menstruación que las mujeres utilizaban en su tiempo. Por eso habla de trapo. Hoy en día hablamos de las toallas femeninas, pero bueno, en el tiempo del profeta Isaías las mujeres utilizaban trapos para protegerse en su etapa menstrual. Entonces, ¿por qué menstrua la mujer? Porque no hay vida en su vientre. ¿Por qué menstrua la mujer? Porque saca los desechos de su cuerpo, las toxinas, todos los desechos muertos, las células muertas de su cuerpo, cada mes lo tiene que liberar. Eso es la menstruación. Entonces el profeta dice que así son las obras de aquellos que practican algunas cosas espirituales, entre comillas, y religiosas. Por ejemplo, en el capítulo 58 dice la palabra de Dios con respecto al ayuno. Dice en el versículo 3 del capítulo 58, dice: porque dicen: ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, Dios contesta al pueblo y le dice: es que yo no les hago caso cuando ustedes ayunan, no les presto atención cuando ustedes están ayunando y orando, porque cuando lo hacen, dice la palabra de Dios de esta manera, porque cuando lo hacen, dice, buscando vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que hacemos nosotros para agradar a Dios, entre comillas, Dios no lo toma en cuenta. Por eso aquellas mandas o aquellos juramentos o pactos que de repente cuando hago unos viajes a Chiapas, cuando voy a visitar a la familia, en el estado de Chiapas, cruzamos la Ciudad de México, atravesamos Puebla y agarramos para agarrar esas carreteras de Veracruz. Y muchas veces en el mes de diciembre encontramos peregrinos que van corriendo con antorchas, gente hincada, gente descalza, y día y noche corriendo.
eso son obras, dice el profeta Isaías, esos solamente son obras inmundas, no me sirven para nada, porque ¿para qué sirven las obras? Por eso el apóstol Pablo dijo claramente con relación a la salvación. De acuerdo a la salvación, Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y es aquí donde nosotros encontramos una respuesta. La respuesta es que por nuestras propias obras no somos declarados justos. Por más que ayunemos, por más que oremos, por más que hagamos cosas para Dios, si no tenemos al Hijo y no lo hacemos a través del Hijo, Dios no se agrada de nuestros sacrificios. Por eso, qué duro y qué difícil sería para el profeta Isaías declarar lo que dijo en su capítulo 1, versículo 10, comparando a la ciudad de Jerusalén con Sodoma y Gomorra. Dos ciudades muy pecadoras que Dios tuvo que destruir, pero sin embargo utiliza a esas figuras de esas dos ciudades para decirle al pueblo que estaban muy mal espiritualmente. La condición de nosotros es que hoy en día, en nuestra actualidad, aún tenemos esperanza. Mientras este corazón esté palpitando y tus ojos se abran cada mañana, recuerda que tienes una oportunidad para correr al altar, para doblar tus rodillas delante del que hizo los cielos y la tierra y confesar que su Hijo Jesucristo es el único que puede darnos la seguridad de la salvación y que Él nos puede declarar justos. Es algo que el apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 8. Él hace una declaración increíble en este pasaje bíblico, hablando acerca de nuestra condición. Mira qué dice el apóstol Pablo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si tú fuiste llamado de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús, hay un propósito por la cual Él lo hizo. El apóstol Pedro lo menciona cuando dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, llamados de las tinieblas a la luz, para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra labor y nuestro trabajo y nuestro propósito en la tierra, al ser declarados justos por nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros no callemos. Fuimos llamados con un propósito, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¡Qué increíble! Ahora, la justicia nuestra es una posición. Ojo, la justicia nuestra es una posición. El apóstol Pablo oró y le rogó a Dios que le quitara un aguijón en su carne. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo le contesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ojo, bástate mi gracia. La gracia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo debe de ser suficiente para creer que nosotros hemos sido declarados justos. Entonces, cuando nuestro adversario, cuando Satanás nos quiere acusar, porque la Biblia dice que Él es el acusador de nuestros hermanos, el que se presenta delante para defendernos, y por eso dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, y cuando Él presenta la defensa a favor de nosotros y el fallo de parte del Padre, el fallo a favor de nosotros es: lo declaro justo. No es por tus obras, no es por nuestra bonita cara, no es por tu apellido, no es por tu denominación, no es por ninguna práctica religiosa, sino es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él llevó
tu pecado, mi pecado. Él nos limpió con su sangre preciosa, y en ese momento, cuando Él nos limpia, Él nos declara justos. Aunque no lo merezcamos, Él nos declara justos. Y cuando el Padre ve que Satanás quiere acusarnos, Él ve la obra de su Hijo en nosotros. Por eso hoy en día podemos comprender y entender que la justicia de Dios es la posición del cristiano en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, una posición. ¿Dónde estás tú el día de hoy? ¿Estás en Cristo o fuera de Cristo? Porque Él no obliga a nadie. Él respeta tu decisión y mi decisión si queremos permanecer. Y si queremos permanecer, Él nos va a declarar justos de una manera increíble. ¿Qué tal? Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. ¿Cuál era nuestro destino? El infierno. Pero cuando Dios vio, cuando el Padre vio que ya no teníamos solución, que ya los sacrificios de bueyes, de ovejas, de palomas, ya no eran suficientes para justificar al hombre y perdonarlo, Dios envió a su Hijo, porque Él era el todo para el Padre. Su único hijo. Su único hijo. Y lo dio por amor a ti y por amor a mí. Y cuando Jesús murió y dijo: consumado es, en ese momento Él declaró justo a los pecadores. Pero no a todos, sino a aquellos que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Porque no es solamente confesar, sino es experimentar el nuevo nacimiento. Y cuando alguien experimenta el nuevo nacimiento, es porque ha sido declarado justo por Jesús y es aceptado por el Padre. Dios quiere hacerte justicia, pero antes de que te haga justicia, tiene que declararte justo para que tú puedas recibir lo que es justo. ¿Serán justas nuestras obras? Si Dios pesara nuestro corazón en este día, ¿cómo nos encontraría? ¿Por qué no meditas un momento en esto? ¿Por qué no meditas en esta palabra? ¿Por qué no ahí donde tú estás puedes orarle a Dios, pedirle a Dios que Él traiga a tu corazón esta revelación de su palabra y que puedas hoy en día comprender que si nosotros pedimos justicia, los primeros que pasarán por la báscula somos nosotros. ¿Realmente somos justos? Y si no lo somos, oremos a Dios para que Él, a través de su Hijo, nos haga justicia y nos declare justos. Oremos a Dios. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Pídele a Dios que te ayude y perdone todos nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Dios, porque tú nos llevas a una confrontación. Y hoy tú nos confrontaste con tu palabra.
Y muchas veces hemos cometido el error de pedir justicia cuando nuestras manos están sucias, cuando nuestras obras no son rectas delante de ti, cuando nuestro corazón está inclinado al mal. Hoy te pedimos perdón y no te pedimos justicia, te pedimos misericordia, porque como Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, Él lo hará a su debido tiempo. Pero mientras ese tiempo llegue, extiende tu manto de misericordia sobre nosotros. Extiende tu manto de gracia sobre nosotros. Y decláranos justos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no vamos a pedir justicia por aquellos que nos dañaron. Ya no, ahora vamos a pedir misericordia, para que así como nos alcanzó a nosotros, también a ellos les alcance la misericordia. Hoy, Señor, te pedimos perdón y soltamos el perdón a los demás. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no paguéis mal por mal. No paguéis mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. Eso es justicia. Dios te bendiga y te espero el sábado a las 7 en punto con otro nombre de Dios, y sé que nos llevará a una nueva dimensión del conocimiento. Y te quiero avisar, el día lunes 13, este lunes que viene, tenemos nuestra masterclass. ¿Y cómo se llama nuestra masterclass? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestra masterclass? ¿Cómo es posible que no lo sepan? Protegiendo nuestra casa del mal. Protegiendo nuestra casa del mal. Aunque Cristo ganó la guerra en la cruz del Calvario, hay luchas que seguir liberando en esta tierra. Y el lunes vamos a hablar acerca de eso, cómo podemos proteger nuestra casa del mal. Así que te espero el lunes a las 7 de la tarde en punto. Vamos a dar inicio a nuestra masterclass. Dios te bendiga y nos vemos el sábado. Hasta luego.